¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Buenas. Pues yo con muchas ganas de compartir algo con vosotros de la Biblia, de lo que estoy aprendiendo. Y la verdad es que me encuentro contento por la época en que nos encontramos, que es junio. ¿No? No sé qué os parece el mes de junio. Yo siempre desde pequeño era uno de mis meses favoritos porque era el mes en que terminábamos la escuela, llegaba la fiesta de San Juan, donde es tradición, como sabéis, tirar muchos petardos, hacer las hogueras, etcétera, aunque este año va a ser complicado todo esto. Pero sobre todo significaba que era el final del periodo del colegio y el inicio, de alguna manera, al tiempo vacacional. Pero hay unos meses previos incluso que a mí siempre me han hecho disfrutar mucho, que es a partir de marzo. A partir de marzo a mí se me empieza a alegrar la cara, ¿no? Por las tardes. ¿Por qué? Porque vemos que el día tarda más en irse, ¿no? El sol, la luz del sol tarda más en irse por las tardes, y además cuando hacemos el cambio horario, pues aún disponemos de aún mayor horas de sol. Y esto, quieras que no, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me alegra bastante, me gusta. Nada que ver con lo que me pasó hace unos años, la primera vez que fui al Reino Unido a trabajar, ya hace bastantes años, y tuve que pasar el otoño, que por cierto fue el más lluvioso de la década en la que, en la que yo fui. Y realmente era muy frustrante para mí y muy depresivo, porque terminábamos de trabajar, pero es que ya a las 4 de la tarde ya estaba oscuro, completamente negro. Y era muy decepcionante en este sentido, ¿no? Pillaba unas depresiones que no veas. Por lo tanto, para mí realmente el que salga el sol, y seguro que para vosotros también, el que haya luz del sol es algo que incide también en un sentido en el estado de ánimo, ¿no? Y es que la luz tiene la capacidad no únicamente de iluminarnos y saber, o ayudarnos a saber dónde ponemos los pies a la hora de andar y de dónde dirigirnos, sino que también nos da vida, nos da vida. ¿No? La gente se alegra con el sol. Fijaros que ahora estamos aún en pandemia, no lo olvidemos, hemos avanzado en la desescalada, pero sigue muriendo gente en el mundo y la situación no es fácil, no nos podemos confiar, pero basta que salga el sol, nos alegremos todos y nos olvidemos un poco de que en España, por ejemplo, hemos pasado unas situaciones de que cada día se morían 950 personas y un colapso total en el servicio de urgencias de los centros hospitalarios. Pero el sol nos alegra y nos hace como tener ganas de hacer cosas, de salir a la calle, nos gusta, y eso es natural. Cuando vemos una fotografía, nosotros sabemos identificar a lo mejor que ese paisaje que estamos viendo es un paisaje melancólico o es un paisaje que despierta emoción, que despierta alegría, solo con verlo, solo con ver sus colores, solo con ver la iluminación. ¿Es este paisaje un paisaje melancólico? ¿O es más bien este paisaje un paisaje melancólico? ¿Qué es lo que define la diferencia entre uno y el otro? Lo que define la diferencia es un factor de iluminación. En uno podemos ver colores más vivos, como todo más iluminado, como que nos emociona más, nos da ganas de salir. Una foto melancólica no puede ser una foto de la Villa Olímpica o de las playas abarrotadas. No es una foto melancólica. Una foto melancólica puede ser, por ejemplo, un día lluvioso. Entonces nosotros somos capaces de identificar el estado de ánimo que asociamos a una imagen en función de la luz que refleja la imagen. Porque somos personas que nos vemos afectados y sintonizamos también con esas imágenes porque nos vemos afectados por el grado de luz que hay en nuestras vidas. El grado de luz puede determinar nuestro estado anímico y el grado de luz influye en la forma de ver la vida y repercute en nuestro estado emocional. Nosotros no conocemos todas las cosas, nosotros no sabemos todos los misterios, ni vemos los organismos microscópicos más pequeñitos
no caben en nuestro entendimiento, ni somos capaces de comprender lo que es una galaxia a no sé cuántos años luz que sea, no sé, tan enorme que es difícil pensarlo con la mente, ¿no? Pero a través de lo que nos rodea podemos aprender cosas importantes. Y una de ellas es que la luz es buena. Mirad qué dice la Biblia en el capítulo 1 del Génesis, es decir, el primer capítulo de la Biblia, dice lo siguiente si empezamos a leer y me acompañáis. Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿ok? Y la tierra estaba sin orden, estaba vacía, era un caos. Es decir, las tinieblas cubrían la superficie, no sabemos qué era, pero la superficie del abismo, ¿no? Y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la superficie de las aguas, de ese caos, ¿no? Entonces Dios dijo, sea la luz, hágase la luz. Y hubo luz. Y vio Dios, dice la Biblia, y vio Dios que la luz era buena. Lo que Dios vio en ese momento es lo que nosotros vemos también a través de las situaciones de esta misma vida que estábamos comentando ahora y que incluso, pues, creas o no creas en Dios, es algo evidente que el sol nos influye en nuestro estado anímico. La luz es buena, la luz nos influye en positivo, cosa contraria a lo que es las tinieblas o la oscuridad. Todas las cosas naturales que vivimos tuvieron un origen sobrenatural, nos enseña la Biblia. Y Dios vio lo que tú también estás viendo ahora, que la luz era buena. La luz no solamente afecta al estado de ánimo, sino que también, por ejemplo, la luz ilumina nuestros pasos, nos permite ver hacia dónde andamos, ¿no? Nos da seguridad, por lo tanto, y nos balancea, nos da estabilidad, porque la oscuridad es la inestabilidad, porque no sabemos qué nos podemos encontrar, ni cómo vamos a reaccionar, ni si lo que nos vamos a encontrar nos va a afectar. Es como andar por la noche cuando uno se levanta a las 3 o las 4 de la madrugada y que se levanta como medio dormido y tiene que ir a lo mejor al baño, ¿no? Y se va tropezando con todo lo que hay por en medio. Entonces la luz ilumina el camino y por lo tanto te lo facilita y permite una estabilidad en tu caminar. Eso no podemos hacer con la oscuridad. La luz es energía. La luz permite que funcione la electricidad, por ejemplo, y que funcione el 80% de los electrodomésticos y de las cosas que tienes en casa o que tenemos. Y la luz solar, por ejemplo, se usa para captar su energía, ¿no? Y a la vez, pues, mantener encendida una casa y muchísimas otras cosas. La luz da vida, además. Da vida. Es decir, las plantas no tienen ojos para ver, ¿no? Las plantas no, en principio no ven, que yo sepa. Hay algunas que muerden, pero no ven. Y si tú pones en una habitación una planta y la vas regando y solo dejas una pequeña ventana de luz en un espacio para que entre un rayo de luz, ¿qué es lo que va a hacer la planta? Cuando va creciendo, va dirigiéndose a esa luz. Y como lo sabe, si no ve dónde está la luz, ¿qué es lo que está recibiendo de esa luz para poder crecer? ¿Qué es vida? Las plantas hacen algo que se llama fotosíntesis y que, dicho súper sencillamente, de alguien que no entiende, es captar de alguna manera el dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno y convertirlo en aquello que los seres humanos necesitamos para poder respirar y para poder vivir. Así que, de alguna manera, la creación todo cuadra, todo encaja y las plantas ejercen también esa función. A través del sol reciben vida y transmiten vida y nosotros recibimos esa vida y la posibilidad de respirar aire, oxígeno. Ahora bien, si seguimos leyendo el texto de la creación, del Génesis que estábamos viendo ahora, veremos que después de ese primer día, la Biblia nos va enumerando todo lo que Dios va haciendo día a día, hasta los 7 días, que son 7 tiempos que nos explica
en ese primer capítulo. Y es muy interesante verlo, porque en los siguientes pasos sucede lo siguiente. Después, el segundo día lo que hace es dividir las expansiones, es decir, donde es la expansión del cielo, que llamará los cielos, y la expansión de las aguas, que será lo que después será tierra también, y queda dividido, divide esas dos partes, ¿no? Luego lo que hace en el tercer día es separar lo seco del agua, es decir, la parte de tierra seca, ¿no? Esto va a ser la tierra y esto va a ser el conjunto de los mares, ¿no? Y a partir de ahí crea también la vegetación, la hierba, las semillas y los árboles que van dando su fruto. Ahora, en el siguiente paso, en el cuarto día, mira qué dice la Biblia que hace. Atención. Dice, entonces Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, que es el sol, y la lumbrera menor para el dominio de la noche, que es la luna. E hizo también las estrellas. Ahora, dejarme hacer un inciso antes de explicar lo que quería explicar, pero me parece algo interesante mencionar una cosa referente a estas lumbreras que Dios crea en la creación y le da una serie de funciones. Están para separar el día y de la noche y para señales y estaciones. Aunque ese término de estaciones en realidad traducido del hebreo, que es la palabra moadim, hace referencia más bien a los tiempos específicos divinos. Es decir, que la luna y el sol servirían para separar el día y la noche y los días, pero también sirven como indicativos de los tiempos de Dios. Y es algo que yo quería hacer un inciso precisamente por las situaciones del futuro que la Biblia habla, y pienso que a veces los cristianos no lo tenemos muy bien incorporado, esta realidad, este propósito de Dios con los astros. No estoy hablando de astrología, y quizás por eso ha sido un poco el miedo de considerar también los astros como señales de parte de Dios, aunque la Biblia es bíblico totalmente. Ahora tenemos que diferenciar de la astrología y los horóscopos y los engaños, etc. Que qué curioso que venga también el engaño de lo que tiene que ser señales dentro de los tiempos divinos, y que por otro lado el maligno use también de la misma manera para engañar los astros, ¿vale? Pero no estamos hablando de astrología, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los puso como señales. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Bueno, podemos ver, por ejemplo, ejemplos como el de Joel. Nos indica que la luna se convertirá en sangre como un señal de los últimos tiempos. Cuando dice esto, evidentemente no está diciendo que la luna física se va a llenar de sangre humana, ¿de acuerdo? Pero está diciendo que hay momentos, y esto lo podemos ver en los eclipses lunares, como en ocasiones, de acuerdo a la luz y la perspectiva de la Tierra, realmente hay lunas de sangre, lunas rojas que se ven, ¿de acuerdo? Y se llaman así. Entonces, eso vemos que aparece en la Biblia recurrentemente, en Joel, capítulo 2, versículo 31, Apocalipsis, capítulo 6, hablando del final de los días, y que en el final de los días habrá señales en los cielos, ¿de acuerdo? Y que la luna se convertirá en sangre. Es decir, que de alguna manera los astros volverán a ser usados, y si no lo son ya, como indicativos de los tiempos de Dios. No nos olvidemos que nosotros estamos acostumbrados a contar nuestros días bajo el calendario gregoriano, pero que en realidad el pueblo judío, y desde los inicios,
no tenía el calendario gregoriano, sino que ellos usan un calendario lunar y solar, lunisolar, ¿de acuerdo? Ezequiel capítulo 32 también habla de los astros como señales. Isaías capítulo 13 también. ¿Os acordáis que dice Job? ¿Qué dice Dios en el libro de Job? Dios en el libro de Job le dice en el capítulo 38, versículos del 31 al 33, dime, ¿puedes tú atar las cadenas de estrellas de las Pléyades? ¿O desatar las cuerdas de la constelación de Orión? Las cuerdas de Orión. ¿Y qué es Orión? Una constelación. Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos. La osa se está refiriendo a la osa, mayor, menor. Fijaos, es Dios quien se lo está diciendo a Job. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas el dominio a la tierra? Es decir, que la Biblia mantiene en todo su argumentario, al final vemos que aparecen los astros que Dios creó en el inicio, cumpliendo esa función de ser señal de los tiempos también. No vamos a entrar en este vídeo aquí, pero sí que es bueno que a veces tengamos en cuenta esto, porque yo creo que ese miedo a no caer en cosas raras, ¿no? Nos ha hecho no considerar cosas que son puramente bíblicas. Y es que Dios hizo las lumbreras también como señal para nosotros, para los tiempos divinos. Ahora bien, hemos leído que en este cuarto paso, fijaos, Dios crea los astros en el cuarto tiempo. ¿Y qué era aquello que alumbraba entonces el primer día? Porque el primer día que dijo Dios, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas. Si al cuarto día Dios crea los astros como el sol, que da la luz de los días ahora, la pregunta es, ¿qué era entonces aquella luz que alumbraba al inicio? Cuando Dios dice, haya luz, no es que Él necesitaba un sol para alumbrar. Luego crearía el sol para alumbrar la naturaleza. Pero fijaos una cosa, si en el inicio de la creación o de la historia vemos que Él dice, hágase la luz, o que algo alumbra antes de crear el sol y la luna, ¿qué pasa en Apocalipsis 22? Justamente hemos visto el inicio del primer capítulo de la Biblia y vamos a ver un flash de lo que pasa al final de la historia. Al final de la historia, en el último capítulo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que dice el Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, dice, ya no habrá, leo a partir del 3, ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos les servirán y ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quién les iluminará? Dios. Ya no habrá sol, pero Dios les iluminará. El plan final es volver a ese preciso momento en que Dios era la única luz que alumbraba, porque la luz es mucho más que un grupo de fotones que nos alumbran mientras se propagan. Lo que Dios hace en la creación es materializar la luz para que pueda ser percibida por nuestros sentidos. Hizo la luz natural, pero la luz sobrenatural siempre ha existido, porque Dios es luz y Dios era luz antes. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, ¿no? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios lo creó todo para que a través de ello pudiéramos conocerle. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 1,
¿Qué dice? Que las personas al final no tienen excusa porque tienen la creación y la creación habla de los atributos de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahora, hubo dos pasos en mostrar la luz. Fijaos lo que hizo Dios. Dios lo que hizo en ese momento, como decíamos, es materializar la luz. Pero hubo un día en el que Dios hizo otra cosa, que fue encarnar la luz. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 10, que es un texto que conocemos perfectamente y que habla Juan de alguien que se llamaba Jesús y que vino a este mundo. Y dice que en el principio existía el verbo, la palabra, la forma en que Dios se expresa, ¿no? Y el verbo era Dios. Y Él estaba con Dios en el principio. Dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Y la vida qué era? Era la luz de los hombres, de la humanidad. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Ahora, más a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es los que no nacen de sangre, es que uno no hereda la casa de Dios, uno no llega a ser hijo de Dios porque mi padre era cristiano, porque mi padre seguía a Jesús, entonces yo ya soy hijo. No, esto no funciona así, no va por sangre, va por fe. No viene por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino para aquellos que viven, que nacen de Dios como hijos, creyendo en su nombre. Ahora os voy a explicar un detalle que me ha fascinado completamente. Justamente en el primer capítulo de Génesis hay una cosa muy curiosa, porque nosotros cuando nos levantamos por la mañana desayunamos y bueno, nos duchamos, nos aseamos y vamos a trabajar e iniciamos la jornada, ¿no? Es el inicio del día, iniciamos la jornada, trabajamos, comemos, seguimos trabajando y cuando ya vamos terminando el trabajo decimos que ya estamos terminando el día. ¿Por qué? Porque el sol se va y viene la oscuridad y nosotros acabamos el día y acabamos la jornada. Pero la visión de Dios no es así, no funciona así. Que fijaos que dice en el capítulo 1 del Génesis, dice que cuando Él está creando, ya lo diré en el 5, en el versículo 5, al final dice que la luz le llamó día y las tinieblas noche, ¿no? Dice, y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Si vamos al versículo 8, dice, y llamó Dios la expansión de los cielos, dice, y fue la tarde y fue la mañana, día 2. Y si vamos al siguiente, el versículo 13, vamos a ver que dice, y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Es decir, ¿cómo inicia? Fijaos cómo inician las jornadas en la mente de Dios. ¿Cómo inician? No inician por el día y acaban en oscuridad. Es al revés. Inician por la tarde y acaban en el día. Porque en el plan de Dios es pasar de la oscuridad al resplandor del día. Lo que había antes de la luz era el caos, eran las tinieblas, pero gracias a que Él dijo, sea la luz, se hizo la luz. Y ese fue el cambio. No al revés, pero nosotros vivimos al revés. Y Dios nos quiere mostrar su plan inicial para cada uno de nosotros. Él no nos ha llamado a vivir en oscuridad ni en tinieblas, nos ha llamado a vivir en la luz. Y si estamos diciendo que en la Biblia, en la creación, nos explica cómo Dios materializa la luz y luego cómo Dios encarna la luz a través de su Hijo, vale la pena que le podamos escuchar. Finalmente, hay algo que sucedió después de que Dios viera que la luz era buena, ¿no? Dice que Dios vio que la luz era buena y separó las tinieblas de la luz. Es decir, hay una separación justo
en esos 3 primeros versículos, cuando dice, vio que la luz era buena, el siguiente paso que hizo, separar la luz de las tinieblas. Hay una cosa más complicada aún que mezclar el agua con aceite, y es mantener la oscuridad cuando enciendes una luz. No es posible. La luz es incompatible con la oscuridad y la única forma de mantener la oscuridad es estando separado de la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en oscuridad. ¿Qué pasa si te mantienes alejado de la luz? Es la única manera de mantener la oscuridad. Por eso no es un contrasentido convivir de forma conjunta la luz y la oscuridad. Y quiero transmitiros eso. Dios nos ha llamado a luz. Dios los ha llamado a estabilidad. Pero Dios nos ha llamado a hacer un cambio en nuestra vida, porque algo de lo que la luz hace, lo primero que hace es mostrarte lo que hay. Y lo primero que nos muestra justamente la luz a nosotros es que efectivamente estábamos en tinieblas y que hay cosas que vamos a ver que no nos van a gustar sabiendo que a Dios no le gustan. Y esto es justamente lo que no queremos ver. Por eso dice la Biblia que Dios amó al mundo de manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de Él. Pero dice después, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque sigue viviendo en tinieblas. O sea, ha rechazado la luz, sigue estando en la oscuridad. ¿De acuerdo? Dice, y esta es la causa de la condenación. ¿Por qué? Dice, porque la luz vino al mundo, pero la humanidad amó más o prefirió las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos eran malos. Y todo el que hace lo malo no quiere la luz, porque entonces sus obras van a ser reprendidas. Va a quedar manifiesto de que no estamos haciéndolo bien, y eso no le gusta escuchar a nadie. Pero ese es el primer efecto de la luz, y ese es el primer efecto del cual nosotros tenemos que sacar partido, porque Dios quiere que tú veas cómo eres por dentro para que puedas arrepentirte y recibir toda la luz, y que tú seas luz también para los demás. Así que es necesario obedecer a Jesús, es necesario obedecer a Dios y decir, es cierto, soy rebelde contra ti, no he querido saber nada de ti, y menos si tú a mí me vas a decir lo que he hecho mal, ¿no? Pero ahora lo veo. Ora de esta manera, dile, Dios, ayúdame, enséñame qué es lo que estoy haciendo mal, qué es aquello que me separa de ti, enséñame qué es para que yo pueda verlo y pueda arrepentirme y pueda estar cerca de ti, contigo para siempre. Y como dice en Apocalipsis 22 que hemos leído, al final tú eres mi luz, quien me va a iluminar ahora que hay sol y cuando ya no esté el sol, por siempre.